Hola gente, bienvenidos a Peliagudos. Mi nombre es Michael Calderón, como siempre estoy con Fátima Toche. Esta vez tenemos un invitado, tenemos a René Weber, es uno de los productores del grupo Chasqui, también es guionista y productor ejecutivo de La Última Noticia, una película peruana que se va a estrenar el 21 de abril, ya lo saben, y que bueno, trata en general un tema que es delicado para todos los peruanos, como es el terrorismo, y justamente ese es el tema que vamos a tratar, ¿no es cierto, Fátima? Así es, René. Nuevamente gracias por venir. Y este tema yo creo que es muy importante porque hay mucha gente que se pregunta cuando se anuncia el estreno de una película, por ejemplo, como La Última Noticia, pasó con Paloma de Papel, demás, ¿por qué seguir haciendo películas sobre esa época tan, digamos, dura y oscura para nuestro país como el terrorismo? Bueno, yo creo que es algo muy importante, por eso me he metido en este proyecto, evidentemente. Yo creo que la memoria es importantísima. Yo sé también que mucha gente no quiere utilizar la memoria, quiere olvidar, quiere barrer todo lo que pasó, pero yo creo que a partir de barrer todo no se aprende nada. Y la sociedad tiene que aprender, es decir, por ejemplo, hay que evitar un nuevo brote tipo Sendero, que nos perjudicó tanto. Y también creo que las fuerzas del orden tienen que aprender a defender los derechos humanos, porque yo no sé, si Miguel Grau hubiera violado campesinas, yo no creo que yo sería un fanático de Miguel Grau, como somos todos los peruanos. ¿No es cierto? Así es, definitivamente. Entonces queremos fuerzas armadas que sean respetables. Así que como yo no puedo estar orgulloso de los policías que coimean, tampoco puedo estar muy contento con las fuerzas armadas que finalmente no cumplen su papel. Y digamos que el cine termina cumpliendo una de esas funciones que a veces mucha gente no le reconoce. O sea, sí tiene una función pedagógica, si no, no tendría sentido a esas personas que reclaman que acá en Perú se hagan tantas películas sobre el terrorismo, no les haría mucho sentido que de repente en Hollywood revisara tanto el tema del Holocausto, o que por ejemplo en Argentina, que es una cinematografía muy sólida y madura a nivel Latinoamérica, se hable tanto del tema de la dictadura, ¿no? O sea, son temas muy presentes en la vida, en la historia de cada uno de los países y que amerita revisarse, ¿no es cierto? Claro. Los americanos hasta ahora están haciendo películas sobre Vietnam, donde salieron a más derrotados. Así es. ¿No es cierto? Y en Colombia todo el tiempo se hacen películas de guerrilla y de tráfico de drogas. Claro. Es una forma también, no sé cómo lo ves tú, René, de que una sociedad exorciza ciertos problemas estructurales a través de disciplinas artísticas, entre ellas el cine. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es sumamente necesario, sumamente necesario. Y no es que haya demasiadas películas sobre el terrorismo y toda esta época. Claro, no son tantas terrorismo. En realidad. No son tantas, deberían haber muchas más. Y literatura también. Lo que sí es cierto es que a lo largo de nuestra historia la cinematografía se ha visto muy beneficiada, por así decirlo, de este tipo de películas, porque han sido películas que la gente, a pesar de algunas críticas, ha llegado a interiorizar. O sea, yo era muy niño en la época, pero La Boca del Lobo se estrenó en el momento preciso, o sea, en pleno auge del terrorismo en los 80. Y creo que nadie puede discutir el valor que tiene una película a estas alturas de nuestra historia, y poner en contexto en el momento en el que se estrenó la hace incluso más importante. No sé si tienes algún recuerdo de esa época cuando se estrenó la película. Por supuesto, cómo no. Yo creo que la película de Lombardi impactó muchísimo. Tuvo como 900.000 espectadores. Claro que era otra época, otra ideología reinante, otro todo. Pero tuvo 900.000 espectadores. Y tú sabes que durante mucho tiempo, en aquel entonces había un organismo, la COPROSI, ¿no? Que chequeaba el cine nacional, apoyaba el cine nacional, etcétera, que no quería darle el pase. Alan García, en su primer gobierno, pidió verla 2 veces en Palacio. Estaban nerviosísimos porque era una película candente, como tú dices, en plena guerra. Claro, exacto. ¿No? Y la manera como retrata las Fuerzas Armadas, sí muy duras. Claro, se entiende de repente alguna preocupación de la gente que está de ese lado, ¿no? Además, estaba basada en hechos reales. La famosa matanza de Sojos, ¿no es cierto? Entonces no había nada que discutir, eso ocurrió.
y muchos lo atacaban, evidentemente, que estaba en contra de las Fuerzas Armadas, que en contra de la patria y en contra de todas esas cosas. Y creo que Lombardi explicaba muy bien que no estaba en contra de las Fuerzas Armadas. Lo que él quería, que tuviéramos Fuerzas Armadas que merezcan respeto. Y justamente yo creo que ese es un tema siempre polémico en este tipo de películas, ¿no? Porque se trata de confrontar simplemente buenos contra malos, como si en un conflicto interno las cosas se dieran de esa manera, ¿no? Claro. Fuera tan simple diferenciar a los buenos y de los malos. Lo importante es centrarse en las víctimas, en que hay víctimas en ambos bandos. Por supuesto, claro. Sí. Ese es un tema importantísimo que tú estás tomando y que en general no se discute. Exactamente. Yo veo que ahí hay una falta de discusión, digamos, de fondo sobre ese tema. Claro. Y sobre todo porque las películas de este tipo en nuestro país han recogido episodios que han sido muy dolorosos, ¿no? O sea, regresamos a Coraje en los 90, que es sobre el atentado que sufrió Marilena Moyano, o Tarata, que es esta película de Fabricio Aguilar. Películas que de repente, bueno, en su momento podría discutirse su calidad cinematográfica, de repente si las ves afuera no te parecen tan valiosas, pero que sí sirven para narrarte episodios que a veces pueden quedar, el paso del tiempo no son muy justos en recordarlos. Entonces siempre es valioso tener no solamente historias que puedan interpretar lo que pasó en la época, sino recordar hechos históricos, ¿no? Exacto. Y en ese tema de recordar hechos históricos somos bastante miedosos, por decirlo acá. Basta con ver El lugar de la memoria. El lugar de la memoria, que vino con un financiamiento alemán, además, en la época de Alan García. Alan García estaba opuesto. Y en el momento que Vargas Llosa, que era el presidente del comité, renuncia, porque... En acto de protesta, digamos. Claro, ahí ya Claro. se tuvo que poner mosca, como decimos, y dio pase. Pero todo el mundo, Humala también lo hace así, bueno, pues hay que hacerlo. En Argentina hay un museo de todo lo que pasó, pero que es impresionante. En Chile también, con la época de Pinochet, etcétera. Entonces, acá somos un poco tímidos, entre comillas. Aquí preferimos guardar las cosas debajo de la alfombra y olvidar, a ver si con eso podemos, digamos, avanzar. Claro. René, ¿tú crees que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha tenido alguna influencia en cómo se ha hecho cine sobre este periodo? No estoy seguro, probablemente sí. En nuestro caso sí, lo hemos analizado mucho el informe de la Comisión de la Verdad, pero no puedo asegurar que haya tenido una gran influencia en los cineastas para hacer sus películas. En general creo que la sociedad le ha dado muy poca importancia a este informe, ¿no? Ha merecido muchos rechazos injustos cuando se hizo un trabajo tremendo. Hay algunos sectores que acusan a esta comisión de ser pro-terrorista. Hemos llegado a ese nivel, ya es desesperante. Y que deberíamos, desconocer incluso todo el archivo, digamos, histórico que contiene el informe. Claro, es un trabajo valioso. Lo curioso justo es que pareció que durante una época estos temas, al menos en la pantalla grande de nuestro país, se habían olvidado. Y de pronto han empezado a surgir nuevas películas que, sin tratar directamente el tema del conflicto armado, el tema del terrorismo, tal cual como lo hizo La vida es una sola o La boca del bolo en su momento, sí lo que hacen es rescatar las consecuencias, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, La teta asustada, que le fue muy bien internacionalmente, le fue muy bien a nivel de público incluso acá. Películas como Magallanes, por ejemplo. Magallanes es una película de la que todo el mundo terminó hablando, y que incluso los críticos los que critican ese tipo de películas terminaron reconociendo. NN fue nuestra postulante al Oscar. Entonces es como que hay una intención de regresar a esos temas, y ya de una manera un poco más, de una manera alternativa, ¿no? Contando otro tipo de historias y de una manera mucho más interesante también, ¿no? O sea, no limitándose solamente al tema del conflicto que puede atraer por morbo. Entonces no sé cómo tú ves este nuevo escenario para el cine sobre terrorismo. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, NN y también Magallanes, ¿no? Que Magallanes se opone a la nuestra, no se opone, pero hace lo contrario que nosotros. Nosotros
nos metimos al inicio del conflicto, para que la gente entienda cómo de repente una situación apacible se convierte en un infierno, ¿no? En el caso de Magallanes, estamos en la post, ¿no? Lo que ocurrió después, porque ese trauma post-conflicto sigue real, sigue en pie. Hasta el día de hoy se siente. Hasta el día de hoy. Nosotros cuando hemos ido a filmar a Ayacucho, hemos conversado con mucha gente nuevamente, ya después de estar haciendo la película, y es impresionante la cantidad de historias que te cuentan, impresionante. Es decir, eso hay que decirlo, todo lo que pasó. A mí, por ejemplo, NN es una película que me toca mucho porque creo que relata de una manera muy emotiva lo que son las consecuencias de lo que fue la época del terrorismo, ¿no? Y lo hace de una manera que sí, pues puede ser incómoda para un grupo de espectadores, pero digamos que es la manera como la que tiene que recordarse este tipo de sucesos, ¿no? En el caso de Nene no solamente logra grandes actuaciones, sino que es una película que incluso te llena de tensión, ¿no? Y te llena incluso hasta de frustración. ¿Llegaste a ver NN? Sí, claro. Me parece que nuestro público es bien injusto con películas como NN, porque finalmente no tuvo una taquilla muy importante, mientras que otras barbaridades llevan cientos de miles, ¿no? Películas de terror que además no voy a ver, pero me cuentan que son de muy mala calidad, son unos exitazos. Y una película que es muy seria, que investiga un asunto trascendental, creo yo, ahí lo dejan de lado. Eso a mí me da rabia. Me da rabia. Ya para entrar en el tramo final, veremos un poco de la última noticia. Se estrena el día 21 de abril. La dirige Alejandro Legaspi, la protagoniza Pietro Civile. Cuéntanos un poco del proceso de hacer la película, en qué está basada, qué expectativas tienen. Sí, como dije hace un momento, esta película se desarrolla en un pueblo ficticio, Urabamba se llama, hemos inventado ese nombre, en los Andes, y estamos hablando de comienzo de los años 80, ¿no? Cuando poco a poco va surgiendo la violencia en un pueblo tranquilo, apacible, ¿no? Y primero entra Sendero, comienza a molestar, después entran los hinchis no son capaces de resolver el problema y entonces mandan al ejército, a la marina, ¿no? Y las cosas van increyendo. Entonces todos los personajes que antes vivían una vida tranquila, de repente se ven involucrados, como nos ocurrió a todos en el Perú, a unos más y a otros menos, evidentemente, ¿no? El personaje central es un periodista, ¿no? Que tiene un programa de música folclórica, una pequeña radio de provincia, y de repente ante la violencia él informa y da su opinión en contra incluso del dueño de la radio, y por ahí surge la idea de hacer un programa ya de informes, de información, que es La Última Noticia, y él se va involucrando, y bueno, se va involucrando y le va cayendo de ambos lados. Eso es en síntesis. Esa es la premisa, sin spoilers. Claro. No, y es muy interesante porque desde el punto de vista del periodismo no ha habido un enfoque necesariamente de ese estilo en otras películas. Yo creo que la gente de prensa necesita también manejar una serie de conceptos sobre la época de la violencia interna que en este momento no se tienen, ¿no? Que los periodistas fueron grandes víctimas, ¿eh? Por supuesto. Y la idea surgió a fines de los 80, fíjate, de esta película, cuando desaparece Ayala, el famoso periodista que entra al cuartel ahí en Huanta y no sale nunca más, ¿no? Y además trabajaba para Caretas, entonces ahí se comienza a informar más. Y ahí surgió la idea de trabajar el tema del periodismo, ¿no? El segundo personaje es un educador, un maestro de secundaria, que es Julián Legaspi, ¿no? Y ellos son dos grandes amigos, el periodista y el maestro, aunque tienen posiciones políticas opuestas, encontradas, ¿no? El periodista es progobiernista, digamos así,
y el otro su tepista, ¿no? Coqueteando con Patria Roja, y etcétera, ¿no? Entonces discuten muchas veces, ¿no? Y eso también creo que es importante porque refleja la discusión que hubo en aquel entonces. Y que hasta hoy se está, mantiene, ¿no? Se mantiene. Muchas gracias, René, por estar con nosotros en Peleagudos. Y bueno, a la gente que nos ve, ya saben, La Última Noticia se estrena el jueves 21 de abril. Seguramente hay otras alternativas, pero denle una oportunidad a esta película nacional. Es un tema doloroso, pero siempre es valioso verlo. Y necesario de recordar. Así es. Entonces, bueno, de nuestro lado será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención. Nos vemos. Chao. Chao, chao.